Universo Podcast. En una comunidad, en una sociedad, todos tenemos un lugar, todos pertenecemos y todos deberíamos tener acceso a esos derechos y oportunidades que es por igual, ¿verdad? Para mí eso es igualdad y es necesario y todos aportamos, o sea, de diferente manera. Lo que ellos tienen también es algo que necesitamos y viceversa. Si bien no tienen ellos una discapacidad, sí hay muchas otras cosas que los hacen a ellos diferentes como todos y que también pues vuelta a lo mismo, ellos, eso enriquece la sociedad y que hay lugar para ellos con sus talentos igual y sus cualidades y capacidades igual que las personas que tienen una discapacidad. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. El sistema educativo actual no funciona hoy, se quedó obsoleto. Los niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Acompáñanos a construir una nueva educación y juntos descubriremos herramientas y estrategias para potenciar a nuestros hijos. Yo soy Gloria Figueroa y esto es Educa Aprendiendo. Pues bienvenidos a otro episodio de Educa Aprendiendo. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy interesante, muy humano. Hoy vamos a hablar de lo que es la inclusión. Y estoy muy contenta de tener aquí a mi invitada, Cristina Massanet. Si te quieres presentar tú, Cris, y qué haces más o menos, cómo llegaste a este tema para que empecemos ya a contarles lo que venimos hoy a contar. Sí, claro, un gusto estar aquí contigo, me encanta lo que estás haciendo en el tema de educación y pues por supuesto, como tú decís, no puede faltar la inclusión. Sí, yo me llamo Cristina Massanet y llevo muchos años en promoviendo el movimiento de inclusión y la inclusión en Guatemala y en general y tuve un restaurante que por ahorita está un poco en pausa, que algunos lo recordarán, que se llama Café Consciente, que es un restaurante que da oportunidades de trabajo y capacitación a chicos con necesidades especiales, con divercapacidad, como nos gusta a nosotros usar ese término para ir evolucionando un poco el término de discapacidad. Y pues siempre involucrada en estos temas y en darle visibilidad, voz y luz al tema de la inclusión en donde se pueda. Así que gracias por invitarme a compartir en este espacio contigo. Ay, no, muchas gracias a ti por venir, porque realmente, como le decía antes de empezar, que yo con los colegios, yo he visto, tenemos mucho estigma ante todo esto y realmente estos niños, o sea, los niños chiquitos no ven diferencia en ningún niño. No lo ven, hay estudios, me ¿Verdad? imagino que tú también lo has leído, que uno logra ver esas diferencias hasta que está más grande, pero tú le preguntas a los niños chiquitos entre sus compañeros si uno tiene síndrome de Down y el otro es nada más colocho o es así, eso es lo que ellos te van a decir, no te van a, o sea, si tú no les pones una foto y les preguntas cuál de estos niños tiene síndrome de Down o qué diferencia ves, ellos no lo saben ver, te van a decir este es colocho, este es más alto, Felipe tiene ojos claros, el otro negros. Sí. Ajá. Los miraban como más bebés en el colegio, yo sentía. Entonces, algunas de las mujeres que tenemos el querer ser mamás de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los ayudaban que a abrir sus loncheras y que no, cosas así, porque los miraban como que fueran un poquito más chiquitos. Sí. Pero jamás se van a dar cuenta de nada. Entonces, como que esa sería la ilusión, o sea, que uno de adulto pudiera ver a todos estos adultos ya con los ojos de los niños chiquitos y que no fueran... Sí, es correcto. Y además yo creo que es tan importante lo que tú estás diciendo porque hay que cambiar desde esa perspectiva, claramente, ¿verdad? Desde los adultos que empecemos a ver cómo todos aportamos en la sociedad y en la comunidad y eso mismo, esos valores, comunicarlos en tu casa y entonces a la hora de llegar al colegio tú ya, pues ya lo ves en tu casa, ya lo puedes manejar de otra manera y los niños no tienen ese estigma, ¿verdad? Impuesto por alguien más. Entonces sí me parece algo que hay que trabajar en los adultos bastante. Sí, y es tan importante la inclusión, y ahorita para que tú les expliques también a los papás y a los educadores por qué es tan importante, pero te voy a contar una historia. Nosotros nos fuimos, mi hija bailaba y nos fuimos a un baile en Costa Rica, íbamos todas las del grupo y mi hija se había tenido contacto con niños con síndrome de Down, y así llegamos a un restaurante donde un joven de síndrome de Down era el que te repartía el pan. Ujú. Pero mira, divino,
porque te preguntaba, pero y todo íbamos con una chef dentro del grupo y nos dice, tampoco crean que es un trabajo fácil, el del pan tiene un trabajo muy importante. Entonces nosotros sí que no, pero una niña, y eran como de 13 años, o sea, se puso a llorar cuando vio a este otro, a este joven. Entonces nosotros, porque nunca había tenido contacto con un niño así. Ese era síndrome de Down en específico. Entonces decimos nosotros, o sea, Y se puso a llorar como, o sea, le estaba, dio como ansiedad, como, mm, como cuando no, cuando ves algo que no conoces, ajá, como quién es, que, por qué está diferente, porque entonces dice uno, o sea, sí es importante la inclusión. claro. Y exponerlos a eso, o en todo caso, más bien no excluirlos del tema, Ujú, ¿verdad? Como para mí es tan importante, se han hecho pocos avances, pero realmente Guatemala necesita avanzar muchísimo más en el área educativa, justamente de hacer estas inclusiones, porque la verdad es que todos se benefician dentro del aula. Y bueno, luego ya hablaremos en el trabajo, así ujú, como yo en el Café Consciente y en lo que más me muevo, pero en el área de las escuelas, tú lo has visto, de los colegios, tú has visto lo sí. importante que es que todos vayan viendo. Al final, ellos también van a desenvolverse en un mundo donde todo esto existe. Entonces, realmente es clave que ellos lo vayan aprendiendo desde el principio y desde chiquitos y saber que esas diferencias solo nos enriquecen como comunidad y como sociedad y que no es algo malo, ¿verdad? Sí. Ponete, a mí me gusta mucho también recalcar esa parte que es enseñar a los niños a saludar a las personas y a enfrentar, a decir las cosas por su nombre. O sea, como Ujú, que yo he visto mucho que a veces, con lo que tú acabas, como el ejemplo que tú acabas de poner, nos topamos con alguien que tiene alguna discapacidad y los papás lo primero que hacen es, hey, no mires, voltea para allá sí, o lo volteas para imagínate. el otro Y en lado. esta época de la vida, ¿va? En este Claro, siglo XXI. ajá, como que es una reacción muy, Mm, pero realmente sería mejor enseñarles hay un dicho que dice así en inglés, que es enseñarles mejor a decir hola, ¿verdad? A mm, saludar y que si uno tiene dudas, o sea, tú ponete en los zapatos de esos papás, de los papás de los niños con discapacidad, cómo se sienten de que los otros mismos papás estén diciendo como que no mires, o sea, creo que te sentís mejor que esa persona se acerque y te diga, mira, mucho gusto, yo soy tal y este es mi hijo tal, y como que te haga algunas preguntas y poder entender un poco de la condición que tiene esa persona. ujú. O sea, como que ser un poco más curioso, más empático y entender, ¿verdad? Esta persona, está en una silla de ruedas porque esto y esto y esto y esto así es. O sea, es ir fomentando esa curiosidad y ese respeto en lugar de voltear a ver hacia otro lado e ignorarlo, porque es algo que ha existido siempre y que no va a dejar de existir, ¿verdad? No, y al final aprender a vivir con ello y a vivir bien, o sea, y a darles Ujú, empatía. Porque al exactamente. final del día sí, no mires, es cierto, no mires, no jugues, o sea, no Ajá, como que vayas, o desde ahí va el sí. miedo. Por ejemplo, yo antes de poner el café, una de las cosas que justamente me impactaba más es no ver a estas personas con discapacidad en los espacios públicos, o sea, ir a pasos y pedales, ahora ya se ve un poco más, pero ir a pasos y pedales no lo ¿Y ves, eso vas a por súper qué? no lo ves, porque siento que estamos como que rompiendo esta mentalidad de antes de que la gente no muy, o sea, se oye horrible, pero no muy sacaba a las personas, o sea, no sé, como que justamente les daba tal vez esa ansiedad No, pero tienes social. toda la razón, ahorita que me lo haces pensar, es cierto. Ujú. Eso era para mí una de las cosas que más me molestaba, porque yo decía, por supuesto que hay muchas personas con discapacidad dentro de la sociedad, ¿por qué no están ocupando los espacios públicos como el resto de la gente? Y bueno, pues de ahí fue donde justamente nació la idea del café y como yo pensaba que por qué un restaurante era una ventana importante, o sea, un modelo de negocio que se convertía en una ventana, porque entonces tú llegabas igual a compartir con familia o amigos y de una manera relajada, como lo que la experiencia que tú comentaste, y ya Ujú. te está atendiendo este chico y realmente tú no tenés levantadas tus defensas, sino que ahí te puedes dar cuenta y empezar a interactuar de una manera como un poco más natural y relajada. Me encanta. ¿Y cómo te fue con el café? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cuántos chicos tenías? Para que vean que sí se puede? No, Sí. sí se puede, la verdad que ha sido una experiencia linda. Empezamos en el 2015
y llegamos a tener, al final teníamos 25 personas, de 15 de ellos eran personas con alguna discapacidad. Ujú. Y la verdad fue algo que fue muy gratificante en muchos sentidos. Obviamente el trabajar con los chicos es algo que a mí me fascina y verlos cómo desde el día uno ellos van desarrollando diferentes habilidades y aprenden a hacer diferentes cosas y se van desenvolviendo y volviendo más autónomos y integrándose de muchas maneras. Eso fue fabuloso, pero también por el otro lado, de ver a algunas otras personas que trabajaban con nosotros sin discapacidad, que nunca habían tenido contacto con estas personas, ver cómo también a ellos les cambiaba la vida el trabajar con estos chicos, o me decían: "Cristina, No, es es que", que sí, ajá, como que el impacto era mucho más allá, y también cosas que yo no me había puesto a pensar desde el principio que se fueron dando naturalmente, como, gente que llegaba incluso con sus mascotas, con un gatito que no tenía una pierna, con un perrito ciego, o sea, incluso eso se volvió un espacio. para inclusión en general. Ajá. Entonces, ver la importancia de los espacios inclusivos, no solo en, ¿verdad? O sea, en muchos sentidos, porque Ujú, llegaba la gente a celebrar incluso cumpleaños, ahí aprendimos a cantar Happy Birthday con las manos, ¿verdad? ujú. En mensaje de señas y todo, por esta necesidad que existe de verdad de sentirte incluido, de sentirte validado, de sentirte visto, de formar parte de la sociedad, necesitamos esos espacios inclusivos. Y bueno, pues durante la pandemia estuvimos abiertos un poco, pero sí cerramos en el 2020 porque claramente los chicos Sí. estaban mucho más vulnerables y Ujú. es un restaurante de experiencia, o sea, tú llegabas a experimentar justamente la inclusión y estamos ahora en viendo cuándo lo reabrimos o a dónde va el proyecto y les dejaremos saber, pero sí, de plano ahí Sí. vamos a seguir. Ay, sí, no, me encanta porque al final del día es un lugar donde deberíamos de ir como familia. Era un restaurante familiar, ¿verdad? Sí, O sea, ¿qué es lo que va a seguir siendo? sí. Sí, y bueno, inclusive invitamos a las personas que tengan estos tipos de negocios a tener alguno de estas personas ahí como parte de su grupo, De ¿verdad? su equipo, De sí, su eso me alegra equipo. mucho, ver que en Guatemala ha ido creciendo cada vez más este movimiento y que abren y estas plazas inclusivas, y a los que no lo han hecho, pues es parte bastante de lo que hago ahora, pues en este momento también que el café está cerrado. Doy muchas charlas también en empresas que quieren empezar Y no saben por dónde. y no saben por dónde o no, ajá, y la verdad es que las experiencias son muy gratificantes y después la gente empieza con una plaza y termina abriendo más porque es beneficioso para todo el equipo, ¿verdad? Eso te iba a decir, o sea, que no lo vean como que ellos están ayudando a esta persona, o sea, No, esta persona les va a dar el 200% de lo que ustedes les están dando y el equipo se humaniza más. eso, se humaniza y, ajá, lo que tú decís tiene muchísimos beneficios, sí. Sí. Bueno, ¿y tú cómo empezaste este movimiento? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué estás metida en el tema? Bueno, no sé, a mí es algo que siempre se me ha dado con facilidad, es decir, Ujú, mi mamá igual siempre dice que desde chiquita como que yo igual jugaba, o sea, bueno, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Uno tal ujú. vez no se da cuenta, pero ya más adelante yo igual siempre como que gravitaba, para mí era muy fácil comunicarme como que con las personas con discapacidad, no miraba Esa diferencia. esa diferencia o no me daba ese miedo a acercarme. Y entonces, en el colegio, ya cuando empecé con muchos voluntariados, a mí siempre me ha encantado el voluntariado, mucho de ello lo hacía en Margarita Tejada o en varias cosas Me que encanta. tenían que ver, ajá, claro, o en varias cosas que tenían que ver con ese tema porque me llamaba mucho la atención y bueno, me sentía cómoda y así empecé Ujú. como a involucrarme más y más y como no hay casualidades en la vida, más adelante mi hermano Javier, el de en medio, tuvo un hijo con síndrome de Down que ya ahorita tiene 17 años, ya está grande. Ay, sí. Entonces fueron como pasando muchas cosas que fueron confirmando para mí o haciendo todavía más latente la necesidad de hablar de este tema, de darle voz en ese momento, pues mi sobrino Ignacio estaba chiquito, pero así como él ya trabajaba, o ya quería mucho a muchas personas con síndrome de Down o a muchos chicos con los que ya trabajaba y colaboraba y fue surgiendo esta necesidad de hablar del tema, de visibilizarlo y que la gente lo viera con los ojos que yo lo estaba viendo, que era justamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Que Ujú. en una comunidad, en una sociedad, todos tenemos un lugar, todos pertenecemos y todos deberíamos tener acceso a esos derechos y oportunidades que es por igual, ¿verdad? Para mí eso es igualdad
y es necesario y todos aportamos, o sea, de diferente manera. Lo que ellos tienen también es algo que necesitamos y viceversa. Ujú. Por eso están en la sociedad y por eso, y bueno, y ahora que no solo síndrome de Down, o sea, ahora hay Sí. una cantidad de diferencias de aprendizaje impresionantes. Ujú. Entonces yo me acuerdo que tuve una cita con un colegio y le dije, es que si no deja entrar a estos niños, o sea, ponga lo que usted pueda funcionar, uno por clase, algo así, pero se va a quedar sin niños, porque al final sí están cambiando, estamos teniendo más niños con diferentes Sí. tipos de aprendizaje, ya no es como que todo el mundo viene de esta No, y las manera. estadísticas S- están creciendo y, Sí, ajá, ya es una necesidad, siento yo, que la educación sea inclusiva. sí, no. O sea, no puedes estar como que, y al final les haces que es para lo que hicimos el programa, que los papás, que los educadores se den cuenta que nosotros eh, somos los que lo necesitamos. Ujú. O sea, y nosotros vamos a ser los beneficiados y nosotros vamos a ser los que vamos a estar ahí. eh, mm, Sí, yo creo que ahí también es válido entonces romper varios tabús que la gente tiene. Tú has de haber visto incluso más de cerca sí. eso, pero varios tabús que los papás tienen, por ejemplo, como de, es que entonces no le van a dar el tiempo suficiente a mi hijo o cosas como estas que ya Ujú. cuando estás ejerciendo, ya cuando estás en el aula te das cuenta que no necesariamente es así. Es otro niño más. Ajá. Sí, y que aprenden lo que se aprende de esa experiencia es mucho más valioso que mandar a un niño o con los miedos a lo que eso va a pasar, ¿verdad? O sea, al final, No, y además, como decíamos, la sensibilidad, yo les he dicho a los papás, porque que el colegio tal, que el otro, que no sé qué, les digo, todos aprenden. Y ahora con esta globalización, o sea, nadie va a dejar de aprender. O sea, pero ¿qué más les queremos enseñar? O ujú. sea, habilidades sociales, como el siguiente programa, ¿qué más queremos enseñarles? O sea, cómo tratar a la gente, cómo ser más, o sea, inclusivo, cómo todos tienen un lugar en el mundo, como decías tú. Ajá. Sí. Sí, para mí esa es una gran lección y justamente pues el empezarlo desde el aula, de compartir con chicos diferentes a ti en todo sentido, ¿verdad? No solo en que tengan alguna discapacidad, pero esa mezcla, esa diversidad es muy enriquecedora y hace que todos aprendamos y valoremos lo que es y lo que hablábamos al principio, que al final ellos van a crecer y el mundo es así, o sea, tú no Sí. lo podés porque no lo miren en el aula, no va a ser que no lo vivan en el mundo. Es mejor que lo aprendan a vivir y de una perspectiva donde ellos lo puedan, les pueda servir como un aprendizaje, como un valor, como aprender kindness o aprender a ser empáticos, muchas cosas. Mucho lo puedes amarrar a mucha lección alrededor de eso. Sí, y así como que, ¿qué les recomendarías a los papás? Yo sé que ya tú ya lo tienes, pero que no saben por dónde empezar, no tienen nadie que conozcan, no, o sea, ¿cómo pueden como que darles más, llevar a sus niños a que también tengan experiencias con otros niños o Pues no? mira, o una de las cosas obviamente es apoyar a este tipo de negocios que tienen a una persona con discapacidad. Hay muchos Ujú. emprendimientos ahora. Ir ahí. Sí, nosotros una vez al año hacemos el mercadito inclusivo todavía, incluso, y ahí todos los emprendedores tienen alguna discapacidad o su familia, etcétera. Entonces, también apoyar en tu casa, por ejemplo, esa era una de las partes de cerrar el círculo de inclusión que hacíamos en el café. Teníamos Ujú, varios proveedores que eran algunos de estos chicos o personas con discapacidad, como la persona que nos vendía los huevos, por ejemplo. Entonces, tú mm, poderle pedir, y eran huevos de granja igual, huevos ujú. lindos, orgánicos, o sea, lindos Sí, no. y pedirlos y tú en tu casa igual enseñarles, porque yo qué sé, el volante, miren, y estos huevos son de Alejandro, que él los trabaja en su finca y él tiene una discapacidad, o sea, incorporando eso. Había otra Ujú. persona que nos daba el café, etcétera. O sea, como que si tú ubicas ciertas empresas, no solo apoyas a la inclusión, sino que traes esa inclusión a la casa y puedes involucrar a tus hijos en eso. También ahora No, y creo que apoyas la economía de estas personas y todo. también, o sea, ahí Ujú, doble, ¿verdad? Apoyas ujú. la inclusión en general y pues tus hijos pueden ver pues, que los negocios los puede tener cualquier persona y que es valioso. Y ahora me encanta que hay varias caricaturas también ya que hablan de la inclusión. En Plaza Sésamo hay un personaje que tiene autismo. Hay varias caricaturas o por lo menos episodios, aunque no es que trate uno. Hay algunas que ya tienen también personajes con sillas de ruedas, o sea, como que Me siento que encanta. cada Sí, vez ahorita hay más. Antes no ujú, lo miraba uno, pero por ningún lado. ajá. Ujú. Entonces, eso también los expone un poco más y por supuesto que también tenemos mucha literatura ahora,
que podemos compartir. Entonces, si igual tenemos libros que les vamos a leer de diferentes temas, pues algunos que sean de eso para que ellos también puedan ir exponiéndose a eso y entenderlo De otra de otra manera. manera. Sí, Sí. súper. Sino, y buscar estos lugares, que se los aseguro que en donde vivan hay estos lugares con estos, como te dije, yo vi ese restaurante en Costa Rica hace años y todavía estoy, o Ujú. sea, con esa experiencia que sí nos hizo ver que lo bonito y lo feliz que estaba este joven, ya era como de unos 18 19 años, trabajando y te atendía con aquella impecabilidad y te ofrecía, te explicaba cada panito que llevaba, no, divino. Es que Entonces, imagínate para ellos también esas oportunidades, que es una de las cosas más lindas que a mí me tocó ver en el café. O sea, es como que al final ellos también quieren sentirse valorados como todos, también ujú, quieren formar parte, también quieren, muchos de ellos en su casa, yo tenía varios chicos de escasos recursos que sus hermanos apoyaban, aportaban a la casa y que ellos nunca lo habían podido hacer por tener una discapacidad y el empezar a ellos solitos poder llevar también eso de regreso, entonces les daba, se sentían sentido de vida. sí, y ese valor de ya no soy una carga, que también es Ujú, otra cosa que se impone en la sociedad cuando no es así, ¿verdad? ujú. Entonces, ver estas historias creo que es transformador y como tú decís, exponerlos, buscar estos espacios y de verdad, lo que te decía antes, preguntar sin miedos. O sea, yo creo, o sea, ponete tú en Ujú, esos zapatos, la verdad, si tú sos mamá, tú preferís que te pregunten qué tiene tu hijo, tú claro. explicarlo, tú poder darle luz, tú poder darle voz a que ¿verdad? Hablar los temas. Entonces, eso creo que es Sí, importante, no tener miedo. y a que lo vean de otra forma o que estés viendo que no lo quieren ver o este tipo de cosas, ¿verdad? Si Ujú. no, yo vi, estábamos en otro lugar también y vi una mamá que su nene no tenía el brazo y la mía de 3 años, mami, no tiene el brazo, no tiene el Ajá, brazo. Y yo porque a así ellos como les que, da curiosidad, sí, yo como que, claro. no, entonces ella la llevó y le dijo yo, pregúntale, ella la llevó y le enseñó y le contó Ujú. y Alejandra, mi hija, le tocó el bracito y entonces, y todo perfecto, o sea, todo Ujú. fue una lección Exacto, pero para todos y para y todos. para ella también qué empoderante poder contar su historia en lugar Ujú. de sentirse como un bicho raro que la están viendo por algo así, ¿verdad? O sea, al Sí. final, ajá, es muy importante esa parte. Sí, esa es la parte que a veces les queremos, porque esto no solo viene de que no los queremos dejar, o sea, que no queremos exponer a nuestros hijos a nada. Ajá, Entre eso, la inclusión, o ajá. sea, entre una parte de eso, porque Cabal dice, ¿cómo quieren que después creen resiliencia, creen empatía y todo, si no los estamos como que dejando, lanzando, ir al mundo, ¿ah? Ajá, sí, tienen que definitivamente explorar, hacer preguntas, o sea, no está mal. Bueno, Cris, ¿qué más les podemos decir a las mamás? O sea, ¿qué les quisieras decir tú en relación a la inclusión? Y como para concientizar a las personas que están afuera, ¿verdad? Que tal vez unos tienen hijos con alguna discapacidad, pero otros no. O sea, ¿cómo nos podemos unir en este tema? Pues creo que lo primero es eso que estábamos platicando de Ujú, afrontar el tema como que sin miedo ujú, y, o sea, no es algo que no va a pasar nada malo, pues, o sea, como que al ujú. final poner en una balanza lo bueno y lo malo y realmente lo bueno pesa muchísimo más. Y si nosotros tenemos miedo, nuestros hijos van a tener miedos. Entonces, enseñarles justamente cómo esto es una oportunidad de crecimiento, una lección, una oportunidad de enseñarles muchas cosas que igual queremos que ellos aprendan, muchos valores, etcétera. Entonces, no tener miedo, enfrentarse y preguntar lo que habíamos hablado ahorita, ¿verdad? Ujú, Siempre informarte y hacerlo parte también de tu vida, o sea, como lo que hablamos con esos tips, comprar un libro de la inclusión entre las cosas que igual vas a comprar los libros para los niños, que uno sea de inclusión o de vez en cuando poner una de estas caricaturas o exponerlos un poquito más o platicar del tema en casa, ir resolviendo dudas, ¿verdad? Porque también a veces los niños tienen dudas y nosotros creemos que ya, entonces, ¿verdad? Irles contestando, irlos exponiendo a esto para que vayan aprendiendo, pero sobre todo también tener esa plática importante de que todos aportamos y que todos tenemos valor ujú. y que todos tenemos un lugar, todos podemos existir y tenemos ese derecho para que los niños también entiendan que ese mix, que esa diversidad nos enriquece y es favorable y es necesaria y es buena, ¿verdad? Me encanta y que todos al final del día somos parte de este mundo, o sea, con el mismo peso, el mismo, o sea, Sí, y sí, y como decíamos hoy en lo de Byron Katie, o sea, todos venimos a enseñarles algo
a cada quien. O sea, estos niños o jóvenes y todo vinieron a enseñarnos algo a nosotros. Sí. Y eso es lo que a veces siento que nos da miedo. Sí, nos da miedo, por eso es que hay que verlo de otra perspectiva y enseñarles, por ejemplo, a mí me encanta la manera en la que ellos enfrentan sus emociones, ¿verdad? O sea, Ujú. tú te quieren dar un abrazo y te lo abrazan en ese ratito, Mm. están felices y tú lo puedes ver, de repente se enojan y lo puedes totalmente ver, o se ponen a llorar y ahí, o sea, como que tienen mucho más manejo de estar en el presente y en contacto con sus emociones. Y esto también es algo como que muy válido y una lección muy valiosa, ¿verdad? Es De que que no vienen a también, aparentar ni a tratar de vivir la vida de alguien no, pero más, o muchos sea, de vienen a estar nosotros, en presente, ajá, y muchos de nosotros todos los días, ¿verdad? Estás queriendo estar presente, queriendo, jugando un papel. y eso es una gran lección Sí. que puedes aprender de ellos y que tus hijos también, ¿verdad? Al compartir con otros niños, ¿verdad? Aprender Y con es libros, como valioso. decías tú, explicarles que existen estos niños, que no todos aprendemos igual, que, que tienen estas condiciones, así como nosotros a veces hay unos rubios, les decía Exacto. yo, otros morenos. O sea, No, y que ellos también entiendan, ajá, que aunque no, si bien no tienen ellos una discapacidad, sí hay muchas otras cosas que los hacen a ellos diferentes ujú. como todos y que también, pues, vuelta a lo mismo, ellos, eso enriquece la sociedad y que hay lugar para ellos con sus talentos igual y sus cualidades y capacidades igual que las personas que tienen una discapacidad. Pues sí, pues entonces también dejamos a los papás con esta idea de que lleven a sus hijos a todo lo que tenga inclusión en el país donde estén. O sea, Ujú. busquen lugares, expongan a los niños que no, nunca lo han visto, apoyen estas empresas, estos emprendimientos de todos donde trabajen estos niños o que los hayan creado ellos, ¿verdad? O sea, Sí. estos, bueno, adultos ya Y muchas si veces. están en un colegio que sí tiene inclusión, pues también hablar del tema Ujú. y como que aprovecharlo a que sea una enseñanza para que los Para la niños, familia en sí, ujú, para la ajá. familia. Ay, pues me encanta este tema. Ahorita te voy a hacer un par de preguntas que les hacemos a todos los que vienen al programa, como una es, ¿qué piensas de la educación actual? La educación actual, ahí tengo mis temas. Yo realmente siento que en mi opinión muy personal, siento que el Sí, no es. sistema tradicional nos está dejando un poquito con muchas cosas, con muchas oportunidades de mejora, voy a Ujú. decir. Yo tengo a mi hijo en un programa que es Waldorf y me encanta y Ujú. me encanta, estoy un poco, ¿verdad? O sea, pero siento que sí tenemos varias cosas que migrar y humanizar, como este tema que estamos hablando, ¿verdad? O sea, mucho humanizar, mucho también como que tratar desde resaltar las cualidades que ellos tienen y los talentos, o sea, eso es lo que me encanta de esa parte, como Sí. que es más individualizado y que te enseñan a ti a descubrirte a ti mismo y a valorarte a ti mismo desde una edad tan temprana que es tan importante. No, me encanta porque sí, al final del día, como hemos visto en tantos episodios, todo está dentro, Sí. nada está afuera. Y entonces, si nos vamos a lo tradicional y estar buscando todo afuera, estar siguiendo las Exacto. notas, seguir Pero todo siento ese que tema. hasta el sistema tradicional igual está cambiando de tonos Sí. en un montón de cosas y aparte, como ya bien sabemos, no todos los niños son para todas Ah, no, las, no, no. ajá. Pero en mi manera de pensar, creo que me encanta que cada vez nos vayamos moviendo un poco más hacia eso, hacia enseñarle al niño a reconocer su valor, a no compararse, sino a valorar lo que él tiene adentro y pues brillar con su propia luz. Eso me encanta. Sí, no, lindo, ya vieron, brillar con su propia luz. Y un libro, el que te haya marcado, que digas tú, este libro lo tienen que leer. Creo que muchos, pero tal vez te diría, The Reason Why, creo que, no sé si dije bien el título, pero sí, porque creo que justamente es importante saber el porqué de lo que estás haciendo. Para mí fue muy importante eso, o sea, yo tengo muy claro el porqué a la hora de abrir el café, o cuál es la misión, cuál es el centro, cuál es, Ujú. y creo que eso es importante también. O sea, a Sí, mí es un libro que me gustó mucho y que creo que es beneficioso para cualquiera que, independientemente de lo que esté ajá, de haciendo. lo que esté Ajá, haciendo, encontrar, pues, definitivamente. encontrar tu por qué o encontrar también tus valores y si es de esto que estamos hablando de la familia y de la educación, también tu por qué, o sea, por qué quieres hacer la inclusión parte de eso también, ¿verdad? Es Ujú. uno de tus valores, ¿por qué? Porque es tu valor de familia, porque, o sea, al final estas preguntas son importantes y a mí ese libro me encantó. Ay, qué bueno. Y última cosa, si les vas a dejar
un mensaje a los papás sobre la inclusión, algo que les quisieras dejar al final, algo que tú digas, con esto se tienen que quedar. Pues yo creo que esto que hablamos, de que entendamos de que todos los niños nacen, como hablamos ahorita, con su propia luz, con su propio brillo, y que ayuden, o sea, que promovamos el ver la inclusión desde ese punto, el ver a todos como que todos somos únicos, diferentes y brillamos con nuestra propia luz, y enseñar y transmitir eso a las futuras generaciones. Me encanta. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias Cris. a ti. Me encantó el programa y bueno, yo sé que después de este programa van a ver la inclusión diferente. Sí, seguro. Gracias. Gracias. Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en otro episodio de Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. Y por favor, comparte este episodio con otros papás que quieran descubrir herramientas y estrategias para potenciar a sus hijos. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegio TAICS Plus y @Gloria de Figueroa. Hasta pronto. Verso Podcast.